Record. Ya, entonces empecemos. Buenos días con todos. Finalmente me alegro que las cosas en el país se hayan solucionado. Creo que todavía no están del todo solucionadas. Quedan bastantes lecciones y estragos, creo que en la sociedad y entre los grupos que han participado en toda en este conflicto. Bueno, creo que como universidad, como academia, creo que nuestra respuesta debe ser de seguir adelante, de dar un mensaje tal vez de reconciliación, de paz, de saber de que los extremos son malos a mi criterio en todo sentido. El extremo de la extrema pobreza o de la extrema riqueza o del extremo socialismo, el extremo capitalismo, todos son malos en términos de que sean extremistas. De alguna manera hay que buscar el ceder entre las partes y creo que ojalá ese haya sido y sea el camino, la ruta de solucionar los problemas que tenemos como sociedad, de las diferencias que tenemos como sociedad. Al final, se supone que somos un país plurinacional de varias nacionalidades, pero todos debemos estar representados y debemos ser respetados como tal. Pienso que tal vez la sociedad civil que no estaba en las calles fue la que se sintió afectada desde el punto de vista de que se vivió la inseguridad y se vivió la zozobra. Pero bueno, estamos acá y respeto mucho obviamente a quienes estaban en las calles protestando, a lo mejor por causas justas, pero creo que no se podía llevar esto al desorden total y al caos. Pero bueno, nos centremos hoy día en mecánica de materiales. Como ustedes saben, la Universidad de San Francisco siempre quiere ser líder en innovación y en este tipo de temas, como por ejemplo, si no hubiésemos tenido clases, pues íbamos a hacer las clases en línea, porque las cosas no pueden detenerse. Creo que ese es el mensaje que queremos dar dando hoy la clase, aunque bueno, sí me hubiera gustado que estemos más, pero vamos a hacer lo que se pueda. Tampoco tuvimos mucho tiempo para avisarles de la clase. De haber algún inconveniente, alguien que no pudo asistir o si es que al subir la clase no se escucha, lo que sea, ustedes saben que siempre hay el curso de mañana en el que haremos una clase similar ya presencial para conversar de este que es el capítulo 3 de torsión. Ya, entonces empecemos. ¿Qué más? Unos cortos anuncios es que los exámenes estarían ya calificados, espero para el día de mañana. Entonces hoy día nos reuniremos con Javier para subir notas y mañana podrán verlos en su respectiva, o lo podremos ver, no, los entregaré en la clase. O sea, mañana a los del martes, miércoles a este grupo para que ustedes puedan revisar y puedan ver si es que hay alguna cosa que se deba cambiar en su calificación. Ya, pues bueno, vamos a hacer esto más interactivo. Espero que estén ahí atrás. Yo no les veo, así que no sé si es del todo interactivo para ustedes. Para mí me faltan sus rostros. Pero bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Sí, me voy a ir a esta presentación de torsión. Ya. Entonces, ¿de qué se trata la torsión? Ya. Entonces, en torsión lo que estamos viendo es otra forma de carga. Sí, hemos visto formas de carga individuales. O sea, hemos visto, por ejemplo, cuando algo se comprime o cuando se estira, ¿verdad? Hemos visto que ha sido tensión, compresión y la parte de estudiar los esfuerzos y estudiar las deformaciones. Ahora, lo que vamos a ver es torsión. Lo que les pido es imaginarse un eje. Lo que vamos a usar es sobre todo esta geometría circular en el que yo trato de generar movimiento circular, ¿sí?
Entonces, todo motor eléctrico, por ejemplo, que yo lo compro y lo conecto, ya llegó Pablo. Entonces, todo motor que les digo que lo compro y lo conecto para hacer una función, pues la sección que está dentro del motor trata de generar el movimiento y lo que vamos a describir es el torque. Ahí el torque es un momento, ¿sí? Vamos del término torque en torsión, que es un momento, que es una fuerza por un brazo de palanca, que trata de hacer rotar el un extremo del eje. Y en todo motor siempre conectamos en el otro extremo a alguna otra cosa que queremos hacer funcionar, ¿sí? Puede ser una polea para levantar agua de un pozo, puede ser, no sé, puede ser una batidora que pues, tenemos que hacer mezcla de hormigón con agua de ripio. ¿Sí? Entonces, la carga que produce el motor está siendo resistida por algo que se opone a ese movimiento. Entonces, eso va a ser para nosotros la torsión. El efecto de que yo quiero aplicar una carga desde una carga de rotación, ¿sí? Un momento, un torque que es resistido en el otro extremo. Entonces, algunos ejemplos aquí, ¿sí? Y como les digo, nos vamos a enfocar para el entendimiento de los criterios en ejes. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser un eje circular o de una máquina, sí puede ser una valla muy grande que, por ejemplo, está empujada por el viento y eso trata que el extremo superior gire con respecto al extremo inferior que está empotrado al aplicarse una carga de viento. ¿Sí? Entonces, muchos cuerpos, muchas estructuras pueden estar sometidas a torsión, pero nos vamos a enfocar en el hecho de que, por ejemplo, un eje es el ejemplo más simple de entender la torsión. Entonces, aquí en el extremo superior izquierdo para todos, lo que vemos es un eje estriado. Estas estrías de acá lo que hacen es interactuar con una rueda dentada como la que vemos aquí abajo, ¿sí? Y esto a lo largo de su eje lo que transmite es torque al otro extremo. Probablemente conectemos otra cosa acá y eso produzca el trabajo que nos deseado que requerimos. Entonces, como ustedes ven, las ruedas dentadas, poleas y cualquier otro tipo de accesorios son las que se encargan de transmitir ese torque al eje y el eje se encarga de transmitirlo en el otro extremo o un punto intermedio a otro al servicio ya. Entonces vamos a tener siempre un motriz, que es el que yo generalmente conecto, por ejemplo, motores eléctricos, y un extremo en el cual se ejecuta el trabajo deseado. Vamos a tener un torque motriz y un torque de uso de la potencia que me puede dar un motor. Entonces estoy adicionando aquí un nuevo, quizá parte del lenguaje técnico, ¿sí? El torque es el momento, fuerza por brazo de palanca que se aplica para hacer rotar un eje. Se lo denomina torque. Y luego hablaremos de potencia. Potencia tiene que ver con el torque y la velocidad con la que yo hago mover el eje. Ya. Entonces, aquí en el extremo, en el lado derecho, tengo un ejemplo de lo que es una bomba multietapa. Entonces, bombas multietapas, me gusta dar este ejemplo porque tenemos varias aplicaciones, especialmente petroleras. Entonces, el SOTE, por ejemplo, el oleoducto transecuatoriano tiene varias bombas en varias estaciones y lo que hacen es impulsar el crudo desde el oriente, lo suben toda la sierra y luego empieza a descender hasta Balao, en lo que exportamos en Esmeraldas. Entonces se necesitan varias estaciones que bombeen desde los pozos, llegue hasta Lago Agrio y de ahí varias estaciones a varias alturas de la cordillera hasta llegar a la cumbre de la sierra y que empiece a descender el crudo. Entonces, esta es una bomba que ha sido desde la tapa inferior y aquí está el eje en la parte superior. Estos que se ven aquí como ruedas con paletas
son los álabes de la turbina. Entonces, un motor de alto caballaje se conecta en un extremo, hace rotar todo el sistema y el fluido lo que hace es ser impulsado por cada uno de estos rotores. El uno le envía al segundo, el segundo al tercero y el tercero ya manda al desfogue y ya directamente al tubo del oleoducto. Entonces, cada uno de estos rodetes imprime una cantidad realiza una cantidad de trabajo imprimiendo una cantidad de movimiento al fluido. Pues cada uno, en cada estación, va aumentando la presión del fluido, ¿sí? Entonces, si es que esto modeláramos como la estática, yo debería dibujar un eje, ¿sí? En uno de los dos extremos, no estoy seguro, aquí no se ve en la foto, debe estar conectado un motor eléctrico o un generador eléctrico, que es un motor a diésel que lo que hace es dar la energía para rotar. Y en cada uno de estos a la vez debería haber un torque que resiste a ese movimiento. Obviamente el fluido está ahí y llevarlo de velocidad cero a impulsar o de cierta velocidad a otra velocidad crea una resistencia. Esto sería modelado como un eje con un torque motriz en un sentido y en cada uno de los álabes habría un torque resistivo de sentido contrario. Ya les voy a... no estoy escribiendo mucho porque no tengo un lápiz electrónico, como para rayar fácilmente en la pantalla. A ver, hagamos una prueba. Yo también estoy aprendiendo este sistema. Entonces, ¿cómo muestro un lápiz? Ahí. Entonces les decía, este se modelaría como un eje. Y acá, digamos que acá está el motor, entonces yo dibujo un torque en un sentido. Esto lo hace girar, rotar, y los torques resistivos se dibujarían de sentido contrario. Claro, estoy haciendo un 2B, pero estos deberían estar en la dirección, en el plano perpendicular al eje longitudinal del eje. Ya, pues vamos más adelante. Saquemos la herramienta. Y ahora cómo paso. Un segundo. Siguiente. Bueno, es un ejemplo de un motor eléctrico. Acá es donde nosotros conectamos y usamos el torque del motor. Este eje va a estar sometido a torsión. Bueno, más ejemplos. Esta de acá es una turbina de gas, una turbina de generación. ¿Sí? Tiene un eje principal. Tenemos la sección de la compresión de los fluidos. Esto es como una turbina de los aviones, ¿no? El flujo de aire entra por acá, se comprime, llega a esta zona donde se inyecta combustible. La expansión de los gases empuja a las paletas de propulsión, ¿sí? Y esto es lo que hace rotar a todo el sistema. Entonces aquí este eje evidentemente tiene una zona de propulsión acá y una zona que está trabajando en la compresión. Pues todo el tiempo funciona con cierto nivel de torsión. El que ven está acá arriba, este es un turbocompresor. El turbocompresor funciona recibiendo gases calientes, que es en el lado blanco. Ustedes ven aquí, los gases de salida del motor empujan este rotor. Entonces tendrán potencia sobre este eje, y este lado de acá se lo conecta al lado de ingreso del aire al motor. Entonces lo que hacemos es aumentar la cantidad de aire que ingresa a la cámara de combustión usando la energía que es desechada a través de los gases calientes. Pero, claro, el eje está realizando un trabajo en este lado y está siendo propulsado por este lado de acá. Entonces, imagínense que este eje de aquí tiene una motriz en este lado y una resistencia en este lado. Por lo tanto, va a rotar con cierta deformación a la torsión. Pues imagínense un eje en el que un extremo está ligeramente rotado con respecto al anterior.
Tenemos 10 minutos de clase. Sorprendente. Bueno, tiempo vamos 20. Bueno, entonces, concentrémonos en este eje y espero que lleguemos a darles todos los conceptos de esta interpretación de torsión. Entonces, este es un eje y lo que ven acá atrás es una turbina Pelton. ¿Sí? Y hablemos de esto porque en nuestro país tenemos, creo que 12 o 13 megacentrales hidroeléctricas y el principio es bastante simple. ¿Sí? Ahí hay mucho trabajo para ingenieros mecánicos, civiles, eléctricos e industriales. Entonces, pensemos en este eje. Estas de aquí son unas cucharetas. Es la turbina Pelton. Se caracteriza porque hay un jet que impacta agua, la cual se represa en la represa hidroeléctrica. Tenemos altura de agua, la cual es lanzada después a un túnel y varios kilómetros abajo llega a un jet que se lo lanza contra un punto, digamos aquí. Ya. Entonces eso va empujando. Facilito, ustedes podrían ver que la fuerza que impacta el agua multiplicado por este brazo de palanca desde el centro, ¿sí? Generaría un torque. Eso sería un radio de palanca. Eso generaría un torque, ¿sí? Entonces, ese es el motriz. Este sería el momento motriz, el de rotación de este extremo. Ahora, el otro extremo se conecta a un generador de electricidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros prendemos la luz, estamos usando carga. Y esa es la resistencia que le va a dar torsión a este eje. ¿Sí? Varía la carga, por ejemplo, si estamos en la noche y todo está prendido, todo el sistema interconectado está utilizando carga, entonces nosotros tenemos que aumentar esta fuerza. Eso se hace con válvulas que aumentan el flujo que impacta a los álabes. Entonces yo aumento el torque acá para superar el hecho de que mucha más gente está utilizando la potencia de este sistema. ¿Ya? Entonces, voy a tomar este ejemplo de este eje y lo vamos a resolver en sus ecuaciones derivadas. Vamos a la siguiente. Ya, no va a pasar esta. Ya. Entonces, vamos a este ejemplo del más sencillo. Me quiero regresar. A ver, un ratito. Voy a cambiar de pantalla. Ya, entonces, ustedes conocen un poco el MacMovies. MacMovies.com. No, MacMovies se llama. Ponen en Google MacMovie, que es Mechanical Movie. Déjenme ver si hay alguien esperando admisión. Lo veo a Juan Diego que está entra y sale, creo que se desconecta. No. Manage participants. Todos están conectados. Ya. Entonces, sigamos. Voy a concentrarme en MacMovie y como decía que me quedaba poco tiempo de la sesión, voy a tratar de terminar esta parte por lo menos. Entonces, si ustedes se van a MacMovie, en torsión, Elastic Torsion, ¿sí? Veamos esta parte de aquí que dice la teoría. ¿Ya? Entonces, les he dicho que quienes llegaron tarde es que lo que estamos estudiando es el eje de un eje sometido a torsión. Entonces, imagínense acá una rueda dentada, otra rueda dentada. Cualquiera de las dos puede ser motriz. Y lo que hace en el otro extremo, nosotros normalmente utilizamos la potencia que imprime en un extremo. Entonces, quitamos las ruedas, no estamos resolviendo las ruedas. Por dar un ejemplo, la rueda dentada del extremo más cercano que teníamos tiene un torque en ese sentido y en el otro lado, como yo estoy usando ese torque, tendré un torque de sentido contrario. ¿Sí? Entonces, por torsión pura quiere decir que yo tengo un eje sometido a la rotación del un extremo con respecto al otro. ¿Dónde estoy yo? ¿Me ven o no?
Ahí estoy. Ahí, ya. Entonces, imaginémonos este eje con estas cuadrículas como para nosotros observar la forma de deformación de este eje. Este eje va a estar sometido a torque, a cortante puro, ¿sí? Recuerdan el Tao. Tao es igual a una fuerza sobre un área en el que el área es paralela. Entonces les voy a demostrar dónde está ese efecto cortante. ¿Ya? Entonces imagínense este sistema, ¿no? ¿Lo vieron ahí? Les repito eh, esa ilustración de la torsión. Entonces yo giro este extremo, el otro gira. Aquí está exagerado obviamente la deformación, pero un rayo que yo dibuje recto, al aplicar los torques, ese se va a inclinar. Lo repito, esto es bien ilustrativo. Entonces yo aplico un torque, la línea que antes era recta, ahora se ha deformado. Entonces vamos a estudiar una cara de estos elementos. Yo puedo hacer la cuadrícula tan pequeña como para hacer un análisis de esa cuadrícula. Vamos adelante. El ángulo de acá también es importante y se lo vamos a designar con la letra phi, que es el de la cara. ¿Cuánto giraría la cara con respecto a la parte de atrás? Pongámoslo del lado lateral y como ustedes van a ver, se supone que yo hago un zoom y selecciono uno de esos elementos pequeñísimos. ¿Sí? Hago zoom y cojo este de aquí, cojo un diferencial delta X del cilindro y lo voy a analizar a este pequeño de acá. Entonces, si recordarán, estos rayos estaban rectos antes de aplicar el torque. Cuando yo aplico el torque, esos giran o se inclinan. ¿Sí? Y bueno, siguen paralelos, claro que la superficie sería curva, pero con buena aproximación y haciendo esto un diferencial tan pequeño como yo quiera, pues el elemento puede ser considerado plano y lo que voy a ver yo es una deformación de este tipo. Ahora, con Javier, ustedes habrán estudiado el cortante, la deformación en cortante. Un poquito aquí. Sí, no sé si lo ven ahí. ¿Qué es lo que estoy teniendo? Yo estoy teniendo, bueno, este sería así. El que era cuadrado ahora se deforma en este sentido, hacia abajo, ¿cierto? Esto se consigue teniendo un efecto cortante. Va a ser horizontal. Este lado se ve ahí. Ahí está recto. Si la tapa de arriba se desliza con respecto a la de abajo, existe una deformación. Ahí. Esto se produce en efecto cortante. La cara de arriba con respecto a la de abajo se desliza. ¿Okay? Entonces, aquí lo estamos viendo esto vertical, ¿no es cierto? Así. Lado KM está deslizándose hacia abajo con respecto al JN. Entonces, este elemento que ustedes ven está sometido a efecto cortante. O sea, si yo pudiera trazar una línea, una fuerza, pasaría aquí en el lado KM hacia abajo y en el lado JN hacia arriba. Eso produce la deformación. Pues decía yo que con Javier habrán discutido que este ángulo de aquí es el ángulo, la deformación angular, es un ángulo gamma. ¿Sí? Gamma, aquí en este caso, pues tiene que ver con este KK' dividido para JK, va a ser este ángulo de aquí. Esa sería la deformación angular. Ahora, ¿de dónde era importante la deformación angular? Del hecho que la ley de Hooke en corte es el valor del cortante tau a la gamma, que es la deformación, por una constante. Esa constante es G, el módulo de elasticidad en corte. Vamos más adelante. Este ángulo que estaría en la superficie del cilindro tiene que ver con un ángulo, o por lo menos, sí, con el ángulo phi, el de la cara. Este lado de acá es la sección transversal del eje. KK' está aquí,